En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Está tomado en su capítulo 9, del verso 38 al 40. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios, y hemos tratado de impedírselo, porque no anda con nosotros. Jesús contestó: No se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos y amigos en la fe. Bienvenidos sean todos a la meditación de la palabra del Señor. Doy la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que se han suscrito ya a su canal de evangelización, y para todos aquellos que no lo han hecho, los invitamos a que se suscriban a este canal que día a día lleva la meditación del evangelio que corresponde a cada día, para que todos seamos sembradores y sembradoras de la palabra del Señor, para que esta semilla llegue a muchas más personas. Fíjese, el evangelio que corresponde a este día está tomado en San Marcos, en el capítulo 9, en su verso 38 al 40, y nos dice que hay gente que están a favor de Jesucristo y hay gente que están en contra de Jesucristo. Hay muchas personas que se molestan, que se enojan, que lo tratan mal a uno, simplemente por enseñar, por compartir la palabra del Señor. Solamente por eso se enojan, porque dicen: usted está hablando en contra de los hermanos separados. Los mismos católicos se enojan. ¿Y saben cuáles son? ¿Saben cuáles son esos católicos? Son aquellos católicos que perseveran en la Iglesia Católica y sus hijos son protestantes. Ellos son los que se molestan más, ellos son los que se enojan más. Tuve la oportunidad en una ocasión de platicar con una señora, y ella decía de que cuando el hijo iba a la iglesia protestante, ella lo acompañaba, pero cuando ella iba a la iglesia católica, el hijo no lo podía acompañar. Y me preguntaba por qué. Y yo le explicaba las razones a través de las Sagradas Escrituras, le decía yo, y se molestó mucho conmigo, se enojó muchísimo conmigo. Y desde entonces ya no me volvió a hablar de la iglesia. Eso es lo que pasa, eso es lo que se vive. El cristiano vive eso cuando verdaderamente está tratando de llevar la semilla de la palabra del Señor a todo el mundo. Lo que Jesús dijo en Mateo 28:19: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Todo lo que le he encomendado. Entonces, cuando el Evangelio hoy nos dice que hay personas que están a favor de Cristo y hay personas que están en contra, con esta cita hay muchos que se confunden. Hay muchos que dicen: si Dios no lo prohíbe, ¿por qué ustedes hablan en contra de los protestantes, en contra de los cristianos? Dicen ellos. ¿Por qué? Si ellos están haciendo hasta mejor las cosas que nosotros. Eso es lo que dicen, pero la Biblia enseña otra. Hoy en día, muchos se confunden con esta cita y aprovechan sembrar su doctrina y la exponen. Llegan a nuestra casa y se ponen a predicar su doctrina. Ejemplo, escuchen cuál es la doctrina de aquellos que están en contra de Jesús.
Dicen que María tuvo más hijos, que no hay poder en la tierra para perdonar pecados, que el Santo Rosario no es bíblico, que la cruz es maldita, que la Eucaristía no existe, y hablan sobre el arrebatamiento. Fíjese bien. Utilizan la Biblia para confundir, para engañar, para mentir y para enredar al católico que no está preparado. Eso es el trabajo de aquellos que están en contra de Jesucristo. Y no crea que usted se va a escapar. No crea que usted ya se escapó. El mismo Jesús, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto, en el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 4, en su verso 4, dice: pero Jesús respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Llegó el tentador cuando Jesús, después de haber vivido 40 días y 40 noches sin comer, sintió hambre y con la misma escritura lo fue a tentar. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiece en piedra alguna. Dice la escritura. Escuche, Jesús replicó, dice también la escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, Satanás se acerca a Cristo para tentarlo con la misma escritura, la misma palabra de Dios. ¿Ustedes creen que ya se escaparon? Por eso la iglesia nos invita a la formación, talleres de formación, formación de catequesis, preparación para nuevos catequistas. Es necesario, es importante formarnos para conocer nuestra doctrina. Nadie puede hacer un milagro, dice Jesús, y luego hablar mal de mí, dice el Señor Jesucristo. Y Jesús dice, no se lo impidan. Escuchen, Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios y hemos tratado de impedírselo, porque no anda con nosotros. Jesús contestó: no se lo prohíban, no se lo impidan, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Entonces ahí es donde nosotros vemos, dice, nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. ¿Han visto ustedes mucha gente que anda expulsando demonios, que anda sacando demonios por aquí y por allá, y que después están hablando mal de Cristo? Hablar mal de Cristo es hablar mal de la iglesia. Cuando en Mateo 16:18 Cristo fundó una iglesia, ¿y qué dicen ellos? Aquellos que andan expulsando, aquellas personas que están en contra de Jesucristo, ¿qué dicen? Yo soy la iglesia y tú eres la iglesia. Cuando en Mateo 16:18 Cristo dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora ellos dicen que todos somos iglesias. Eso es lo que dicen. Entonces, cuando en Mateo 1:23 dice, María va a tener un hijo, cumpliéndose la profecía de Isaías 7:14. Isaías ya lo había profetizado y en San Mateo 1:23 se cumple lo que profetizó Isaías, pero ellos dicen que no, que María tuvo muchísimos hijos, que tuvo más hijos todavía, y por eso es una mujer cualquiera, por eso es una mujer, mire, que ellos ni siquiera lo mencionan, dice, por respeto,
porque lo obedecen, dice, y la quieren, por eso ni siquiera lo mencionan. Entonces, ¿cómo es de que ellos andan haciendo milagros, andan predicando y después hablan mal de Cristo? Dicen que la Eucaristía es el diablo, dicen que la Eucaristía es una olea, cuando en San Juan 6:54 dice que el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Entonces, ¿por qué ellos dicen? ¿Por qué ellos enseñan y lo predican? Si usted lo recibe en casa, se lo predican a usted. Y muchos católicos que no tienen formación, que no tienen preparación, que no perseveran, que solamente son católicos de nombre, son ellos los que se van atrás de ellos. Entonces, por eso dice, el bautismo de niño es una mentira, dicen ellos, que eso no existe, cuando en Mateo 28:19 Jesús mandó a bautizar, mandó a hacer discípulos, bautizándolos y enseñándolos. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Jesús dice todos los pueblos, no dice solo un pueblo, no dice solo los adultos. Dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué ellos dicen que es una mentira? Cuando en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38 al 39, dice que el bautismo es para los adultos y para los hijos de los adultos. ¿Eso no es estar en contra de Cristo? ¿Eso no es cuando ellos dicen que el Papa es el anticristo? El Papa es la bestia. Cuando el Papa lo nombró Cristo en San Juan 21:15. Pastorea mis ovejas, cuida mis ovejas y pastorea mis ovejas. Por 3 veces le pregunta si lo ama y Pedro le dice sí. Entonces, ¿por qué dicen que el Papa es la bestia? ¿Por qué dicen que la iglesia es la gran ramera, la gran prostituta? Cuando la Biblia nos enseña que la iglesia es la casa de Dios, es donde Dios habita, 1 Timoteo 3:15. Entonces, la palabra de Dios nos enseña para que nosotros nos preparemos. Fíjese muy bien, muchas cosas hacen ellos para engañar al católico. ¿Se han dado cuenta ustedes por qué los protestantes no le van a predicar a los paganos? ¿Por qué no le van a predicar a los que están en la calle y que no conocen de Dios, a los drogadictos, a los alcohólicos, a toda aquella gente que no conoce de Dios? ¿Por qué no lo van a predicar? ¿Por qué ellos se dirigen al católico, le predican al católico? Porque saben que el católico no está preparado. Por eso lo hacen. Entonces, los protestantes, ¿están a favor de la iglesia? ¿Están con Cristo o están en contra de Cristo? Y son los que hacen milagros. Por eso dice Mateo 7:21, dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Más bien entrará el que haga la voluntad de mi Padre del cielo. ¿Y cuál es? Es la enseñanza que Jesús ha dejado. Por eso dice la palabra del Señor. Dice, los protestantes están a favor de la iglesia. ¿Qué dicen ustedes? ¿A favor del Papa? ¿A favor de la Virgen María? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ellos están a favor de la Virgen María? ¿Están a favor de la confesión? ¿Están a favor de la Eucaristía?
Entonces, si no están a favor, están en contra, son los que están en contra de Jesucristo. Pero qué bien andan expulsando demonios, qué bien andan enseñando, qué bien andan de casa en casa. Y son aquellos que andan bien vestidos y diciendo que le dé unos minutos para hablar de Dios. ¿Qué has pensado de tu vida? Dios te ama, Dios te quiere. Con bonitas palabras se acercan al católico ignorante, que después de ahí se convierte protestante. Católico instruido jamás será confundido. Católico ignorante, seguro protestante. Y eso es la invitación que hoy el Señor nos hace. Están en contra de la iglesia, están en contra del Papa, están en contra de la Virgen María, están en contra de la confesión, están en contra de la Eucaristía, están en contra de toda la enseñanza de Jesucristo. Imagínense. Y nosotros muchas veces decimos, todo es lo mismo. Y son aquellos católicos, hombres o mujeres. Yo he tenido la oportunidad de conversar con algunos de ellos, que ellos dicen, ¿por qué ustedes predican en contra de los cristianos evangélicos? ¿Por qué? Si es lo mismo. Y yo le digo, si es lo mismo, ¿por qué no los traes a tus hijos a que se vengan a confesar? ¿Por qué lo dejas en casa? Porque no es lo mismo, es de que ellos no vienen a la confesión, no vienen a la Eucaristía, no vienen a la iglesia, no creen en el Papa, no creen en todo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso el Evangelio nos dice, no se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. O sea, si ellos están haciendo milagros, expulsando demonios, haciendo sanaciones, ¿por qué hablan mal del Señor? Por eso dice, el que no está contra nosotros, está con nosotros. Y mire cómo lo dice San Juan. Segunda de Juan, en su capítulo 1, en su verso 9, dice, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Que a usted le venga a hablar de Dios, que ha sido enviado por Dios, que anda predicando la palabra de Dios, eso no es lo que usted tiene que saber. Lo que usted tiene que saber si trae la doctrina de Jesucristo. Oiga, el que se aventura y no permanece en la doctrina, está hablando de la enseñanza. Para ser discípulo es enseñar lo que Él ha enseñado. Y eso Pablo lo enseña. Yo, dice, recibí del Señor lo que a mi vez, les he enseñado a ustedes, les he compartido a ustedes. Primera de Corintios 11:23. Entonces, la doctrina es de que nosotros tenemos que ver si trae la doctrina. Sí, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas, ni le saluden. Escuche. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas, ni le saluden, pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Y decimos que todo es lo mismo. ¿Cuántos catequistas que enseñan que todo es lo mismo? Pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Si usted en su familia es protestante y usted es católico, y usted no se anima a predicarles, usted se está haciendo cómplice de ellos, cómplice del pecado. Porque ser protestante es estar en contra de la doctrina de Jesucristo. Y eso lo dice Romanos 16:17. Mire cómo lo dice, no lo estoy diciendo por querer decirlo,
Lo dice Romanos, Pablo a los Romanos, capítulo 16, verso 17. Mire cómo lo dice Pablo. Hermanos, les ruego que tengan cuidado de esa gente que va provocando divisiones y dificultades. Les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones. ¿Y usted dice que es lo mismo? ¿Usted dice que todo es lo mismo, que ellos también sirven a un solo Dios? ¿Por qué usted tiene miedo, tiene temor de predicarle la palabra a su familia, a sus hijos que se están yendo por otro lado, a sus hijos que han desviado su fe y han creído en aquellos hombres? Esta enseñanza tiene más de 2000 años que está esta enseñanza. Ahora aparecen nuevos cristianos que empezaron en el año 1520 y dicen que todo esto es una mentira y que todo esto que enseña la iglesia, que esta doctrina de Jesucristo es una mentira. Y mucha gente tenga cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, mire, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Y usted no tiene problema, usted está con ellos, permanece con ellos, usted no tiene ni un problema con eso. La Biblia lo dice, que debemos alejarnos, que no lo debemos saludar. Saludar quiere decir que no le podemos prestar atención a la enseñanza que traen. Si usted no se siente capaz de responderlo, apártese, hágase a un lado. Pero si usted lo visitan y le dicen, venimos a compartir la palabra del Señor, y si usted está preparado, dígale, con mucho gusto, pásenme el rosario que está ahí adentro, tráiganme el rosario y vamos a hacer el Santo Rosario. A ver qué le dicen. Ya no le van a decir más, que se van a salir rapidito. ¿Por qué? Porque son gente que van provocando divisiones y dificultades. Saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Con palabras bonitas y piadosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Formarnos, prepararnos, porque la palabra del Señor nos enseña que nosotros que no estamos preparados debemos de apartarnos. Por eso Pablo en 2 Corintios, en su capítulo 11, 2 Corintios capítulo 11, en su verso 13 dice, mire, en realidad son falsos apóstoles, que sí son apóstoles, que vienen hablando de parte de Dios. Un apóstol es aquel que viene hablando de Dios. Pero dice, en realidad son falsos apóstoles, engañadores, disfrazados de apóstol de Cristo. ¿Por qué están disfrazados de apóstol de Cristo? Porque van con la Biblia, haciendo curaciones, sanaciones, expulsando demonios, predicando, enseñando, confundiendo con esta cita que dice, no se lo prohíban. Pues por eso es de que ellos andan de casa en casa, de calle en calle, de lugar en lugar. ¿Por qué? Porque los católicos no se quieren preparar, porque los católicos están dormidos. No se dan cuenta que son falsos. En realidad son falsos apóstoles, engañadores, disfrazados de apóstol de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz. Eso es lo que usted sabe o no lo sabe, es lo que dice la palabra. Mire. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces, se pasan por ser apóstol de Jesucristo, haciendo milagros, predicando, pero a la vez están en contra de Jesucristo.
Por eso el Evangelio dice, no se lo impidan. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Al que está contra nosotros no se le puede impedir que siga predicando, pero el que está en contra de nosotros, sí. El que está en contra de nosotros, dice el Señor, a él sí. Y esto es lo que hoy estamos viendo a través de la palabra del Señor. Y fíjese, San Pedro lo advierte, San Pedro lo enseña. Mire cómo lo dice San Pedro, segunda de Pedro, en su capítulo 2, en su verso 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Que sí hay personas que vienen trabajando, que vienen bajo la lluvia, caminando bajo el sol, de casa en casa, sí, pero son falsos apóstoles, son gente que vienen dividiendo, sembrando dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido, porque no aceptan toda la enseñanza de la palabra del Señor. Y eso es lo que hoy el Señor quiere que nosotros aprendamos. Mire cómo lo dice segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Así como hubo falso profeta en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. ¿Quiénes son los maestros? Son los que enseñan. Falsos maestros, falsos apóstoles, falsos evangelistas, falsos profetas. Imagínense. Y eso usted no quiere aprenderlo. Eso usted no quiere saberlo. ¿Por qué? Porque no le conviene, porque su familia son protestantes. Aunque se enoje, aunque se moleste, es la verdad. Protestante no es una mala palabra. Protestante es todo aquello que protestan en contra de la enseñanza de Jesucristo. Eso es protestante. Si a usted no le gusta que le llamen protestante, póngase a estudiar la palabra del Señor y aprenda, déjese enseñar de la doctrina de Jesucristo. Es una doctrina que tiene más de 2000 años. Y la doctrina que tiene 1520, del año 1520, es la enseñanza de Martín Lutero. Es la que está en contra de todo lo que enseña Jesucristo. Mire, así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Introducirán novedades dañinas. Ellos tratarán de introducir novedades dañinas. Ellos hacen lo posible para poder meter esas novedades dañinas dentro de la familia. Y por eso la familia, ¿cómo se convierte? Miren, novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Muchos imitarán sus vicios y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Muchos van a imitar eso, dice, muchos van a hacer eso, porque se dejan introducir novedades dañinas y después empieza la división, empieza el conflicto, empieza la guerra en la familia, entre los esposos, entre los hijos. ¿Por qué? Porque se dejan meter, se dejan llevar esa enseñanza que no es la de Jesucristo. Entonces, ¿los protestantes están en contra o están a favor de la iglesia? ¿Están en contra o a favor de Jesucristo? Analícelo, estúdialo. El trabajo es para que usted se siente y se pone a estudiar. Dice, los inspirará el amor al dinero y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Otra vez, se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Entonces, la palabra del Señor nos viene a advertir para que nosotros debemos apartarnos. Si ellos no traen la doctrina, apártense, no los saluden, no los reciban en sus casas. Aparten de esa gente, apártense de esa gente que viene causando divisiones y dificultades cuando en la familia todos eran católicos. Hoy 1 o 2 son católicos y la mayoría son protestantes.
vienen provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos, dice la palabra. Es así como el Señor nos dice, el que no está contra nosotros, está con nosotros. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, esperando que la palabra del Señor caiga en tierra buena para que produzca muchos frutos. Nos vemos hasta el día de mañana, si así lo permite el Señor, a la misma hora y por el mismo canal. No falte, los esperamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.